La iglesia es la obra cumbre de Dios. ¿Cuántos lo creen? Es la obra cumbre. Dios hizo una obra que es importantísima. Es la creación, que nos incluye a nosotros inclusive. Pero fíjese la diferencia. Los elementos de la naturaleza en la creación, Dios sencillamente habló una palabra y ya. ¡Sea la luz! Y fue la luz. Y de esa manera el Señor fue creando las cosas. Y en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, las aves, las plantas, los peces. Al hombre, ya sabemos, no fue con una palabra, sea el hombre, no. Allí Dios se empeñó personalmente. Pero nos creó de esa manera en la persona de Adán. La iglesia, en cambio, no puede ser creada con una orden nada más, sino que ha sido todo un proceso que a la fecha ya llevamos como iglesia 2000 años de existencia. 2000 años. Y en 2000 años no se ha terminado todo el proyecto de la edificación de la iglesia. El anuncio lo hizo el Señor Jesús. Edificaré mi iglesia. Y cuando comenzó la iglesia, hasta nuestros días, ya llevamos 2000 años. Y todavía está en desarrollo el proceso de la edificación de la iglesia. Por eso le digo, es la obra cumbre de Dios. En la creación no parece que hubo oposición. Dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y produjo la tierra hierba verde, y todo fue así. En la creación de la naturaleza toda, simplemente el poder de Dios estuvo allí y ya. Pero ¿qué pasa? Cuando el Señor dijo o hizo el anuncio de la edificación de la iglesia, Él dijo, edificaré mi iglesia, y por alguna razón Él añadió esto, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que las puertas del infierno se van a levantar contra la edificación de la iglesia. ¿Ha sido así? ¿Cuándo comenzó eso? Desde el principio. Una de las formas que el enemigo trata de aplicar para contener la edificación de la iglesia es la burla, la mofa, el menosprecio. A algunos de ustedes alguien tal vez les dijo, ay, así es que ahora eres aleluya. ¿Le dijeron así a alguien? No, sí, ¿verdad? Así es que tú eres de los hermanitos. Y ese hermanito no se lo están diciendo con cariño, con un poquito de burla. ¿Cuándo nació la iglesia? La iglesia nació el día de Pentecostés. La iglesia es producto
de la obra que Cristo vino para realizar con su muerte y resurrección, y luego de tener el primer grupo de redimidos que se fueron al aposento alto, 120 personas en total. Allí estuvieron 10 días. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando y esperando en Dios. Y pasó el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo día, octavo día, noveno día, y nada había ocurrido. Y los discípulos estaban allí, perseverando. Cuando leemos la Escritura, la palabra perseverar es una palabra clave en el trabajo, en el proceso de la edificación de la iglesia. Y perseveraban todos estos, estaban perseverando. Y después de que nació la iglesia, la palabra perseverar es todavía de mayor significancia. El día 10 de estar ellos reunidos allá, dice en Hechos capítulo 2, que de repente estaban ellos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y comenzaron a orar en lenguas. Algunos de ustedes escucharon orar en lenguas en el tiempo de adoración que tuvimos. Hubo más de una persona que oró en lenguas acá este día. Pero allá, aquel día, todos los 120 estaban orando en lenguas, porque fueron todos llenos del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa experiencia, una iglesia donde todos sean bautizados en el Espíritu Santo, donde todos sean llenos con el Espíritu Santo. Pero si usted no lo ha recibido, no se preocupe, la oportunidad está. Porque para vosotros es la promesa, dice la palabra, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para aquellos cuantos nuestro Dios llamare, para todos. Esta es una bendición para todos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Después de esos 10 días de oración, esto establece una cosa que es esencial, hermano. No hay vida espiritual sin oración. La iglesia es producto de oración. Se ha sostenido a través del tiempo con oración. Si la iglesia deja de orar, dejará de vivir. Perderá su poder, perderá su relación con Dios. Si la iglesia deja de orar, perderá la comunión con Dios, perderá la unción espiritual, perderá la manifestación de los frutos del Espíritu y de los dones espirituales. La oración es clave en la revitalización de la iglesia. ¿Cuántos pueden decir revitalización? A algunos se les enredó la lengua, ¿eh? Revitalización. Sí, Señor. Yo quiero una vida revitalizada en mí, constantemente. Y usted como líder, y usted como creyente, debe anhelar lo mismo. Y todos, como congregación, debemos anhelar a todos la revitalización. Como decíamos, la iglesia nació el día de Pentecostés. Vea usted lo que dice en Hechos capítulo 2. En ese mismo tiempo, vea lo que comenzó a decirse en el versículo 7. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? Eso era la gente de la población allí, que concurrió al aposento alto cuando se dio cuenta que algo estaba pasando. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Y mire
había gente de los nacidos en parto, los medos, los elamitas, los de Mesopotamia, los de Judea, los de Capadocia, los del Ponto, los de Asia, los de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África y más allá en Cirene, romanos y judíos, no pocos, gente de diferentes lugares, los oyó aquel día. Ahora, ¿cuál fue la reacción? Porque dice en el versículo 11 también que cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, pero dice el verso 13, mas otros burlándose. Decían, están borrachos, están borrachos. La iglesia siempre ha tenido el acoso de la burla de aquellos que no son parte de ella. En algunos lugares más, en otros lugares menos. Pero ojalá fuera solo burla. Amenazas, persecución. La iglesia fue perseguida en una forma terrible desde el principio. Sufrió el acoso del pueblo, de la gente que no creía como ellos. Pedro y Juan fueron dos de los discípulos que salen mencionados por nombre propio acá en las Escrituras, que tuvieron que enfrentar esa persecución y esa adversidad. Los habían metido en la cárcel, y vea lo que dice en el capítulo 4, Hechos capítulo 4, en el versículo 23. Finalmente fueron puestos en libertad, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, ¿qué hicieron? Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y así, vea lo que dice en el versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo quiero enfatizar esto, hermano, porque hay que quitarse de la cabeza la idea de que el bautismo del Espíritu Santo es para ciertas personas nada más. Todos los creyentes tienen acceso a esta experiencia pentecostal. Todos. Hay que desearlo, hay que pedirlo y hay que recibirlo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Allí estamos incluidos usted y yo, porque un día el Señor nos llamó y nosotros respondimos al llamado del Señor. Para nosotros es la promesa. Hay algunos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Yo les animo a tomar hoy la decisión y decir: yo voy a orar hasta recibir. Hasta recibir. Si no lo recibo hoy, mañana sigo orando. Si no lo recibo lunes, voy a orar el martes. Si no lo recibo martes, voy a orar el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado, y el otro domingo. Y si no, sigo el otro lunes, y sigo. Pero no voy a dejar de recibir esta experiencia pentecostal. Entonces, vea lo que nos dice
la Escritura en el capítulo 8. Capítulo 8 de los Hechos. Saulo consentía en su muerte. Está hablando de un discípulo llamado Esteban. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué hicieron? Iban por todas partes llorando, quejándose, lamentando. ¿Qué? No, Señor, no. Iban por todas partes anunciando el evangelio. ¡Aleluya! Eso fue lo que hicieron. Y lejos de contener la persecución, lejos de detener el progreso, más bien lo aceleró. La persecución a la iglesia ha servido para acelerar el crecimiento de la iglesia. Nunca ha habido tantos creyentes en Cuba como los hay ahora. Y en China, donde supuestamente no hay posibilidades, hay millones de chinos que son creyentes, y no ancianitos nada más. Los hay ancianos, porque no es de ayer que comenzó eso. Hay cristianos en China que son ancianos, que hace años recibieron al Señor, pero hay jovencitos también, gente que está recibiendo al Señor en este tiempo, en estos días, porque la iglesia, la edificación de la iglesia, incluye a cada una de las razas, de los pueblos, de las naciones, de las lenguas que hay en el mundo entero, de acuerdo a la palabra del Señor. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Ese fue el mandato del Señor. Y en el cumplimiento de ese mandato, tenemos la bendición de saber que hay gente de todos lados. ¿Sabe usted lo que ha pasado en algunos lugares? Hay un lugar, eso es un testimonio de muchos que podríamos dar. El otro día hice mención brevemente de esto. Pero hay un lugar donde no hay permiso para que la gente se reúna a cultos. No pueden tener algo como lo que nosotros tenemos aquí hoy. ¿Sabe cómo se reúnen? Se reúnen 6 personas nada más. 6, no más de 6. Y ya va usted a entender por qué realmente no se reúnen más. Porque para poder reunirse en un lugar sin sospechas y sin peligro en un sentido, el peligro siempre está, pero para reunirse disimuladamente, llega, vamos a decir, a las 3 de la tarde, una persona a una casa y está allí. A las 3:30 llega otra. A las 4 llega una tercera persona. A las 4:30 llega la número 4. A las 5 llega una persona más. Finalmente, media hora después, llega la 6ª persona. 3 horas para poder reunirse. Se reúnen media hora. Hablan del Señor. Se toman de las manos. Oran a Dios. No pueden conectar equipos, no lo necesitan 6 personas, dichosamente. Pero no pueden hacer bulla, no pueden tocar panderetas, no pueden tocar instrumentos.
calladitos, a veces dicen que cantan, te amo, Señor, te amo, pero que no los oiga nadie. Y después que termina la media hora o la hora, en algunos lugares lo hacen una hora, entonces comienza a salir una persona. Y se toman 3 horas para poder abandonar el lugar, aquella congregación de solo 6 personas. ¿No es interesante eso, hermano? Yo no sé cuántos de nosotros nos aguantaríamos 3 horas antes de que comenzara el culto. Y después de media hora ya esperar otras 3 horas para irnos de regreso a la casa. Las cosas que han pasado con la iglesia son cosas, algunas de ellas casi indescriptibles, increíbles muchas de ellas, pero suceden. Pero no hay nada ni nadie que ha podido contener el proceso de edificación de la iglesia de Jesucristo, porque el Señor dijo un día, edificaré mi iglesia. Aleluya. Se levantaron enemigos como Nerón, emperador terrible, que mandó a cortarle cabeza a los apóstoles, a algunos de ellos. Se levantó la mal llamada Santa Inquisición, que eso también fue una persecución a la iglesia, a los cristianos, a las personas que se esforzaban en andar en los caminos del Señor. Pero no ha habido ni inquisición, ni emperadores, ni ejércitos. No ha habido nada ni nadie que pueda impedir la existencia de la iglesia del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. He contado cosas como estas, pero tal vez usted no las ha oído. A los ministros han querido envenenarlos. Increíble. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué quieren envenenar a un pastor? Si no les gusta, no les gusta. Así lo decimos nosotros. Pero los incrédulos a veces no tratan así las cosas. Pero fíjese, en el mandato del Señor, en la gran comisión, ya estaba de alguna manera predicho que esas cosas iban a ocurrir. ¿Por qué? Porque la escritura que dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, dice, y estas señales seguirán, ¿a quién? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos, sanarán. ¿Y si qué? Bebieren cosa mortífera. ¿Qué cosa es eso? Veneno. No les hará daño. Yo sé eso en forma personal. Si no fuera por eso, yo no viviera. Y usted dice, ¿cómo así? Mi papá acompañaba a un misionero en cierto sector donde había una oposición acérrima contra el evangelio. Los evangélicos para entonces estaban tildados de comunistas, tildados de herejes, tildados de cualquier título que no fuera amoroso. Y mi papá llegó con aquel misionero y otra persona más, después de 3 días que no habían podido comer y andaban metidos en esos lugares y no querían regresarse porque ellos querían seguir llevando la palabra, llevando la palabra. Ahí no había iglesias.
Pero después de 3 días de comer y tener que andar caminando a pie, da hambre, da ganas de comer. Ellos preguntaban por aquí, preguntaban por allá, y se había puesto de acuerdo la comunidad y decían: no les vamos a vender comida, que se vayan estos necios. Pero llegaron a una casa. Buenos días, Señor. Buenos días. Y entraron. Pasen adelante, siéntense. Y ellos se sintieron como acogidos. Y volvieron entonces las esperanzas. Tal vez aquí vamos a comer. Y le preguntaron al dueño de la casa: Señor, disculpe, ¿usted nos podría vender una comidita? Nosotros andamos por acá. No les habían dicho todavía en qué andaban, pero ya ellos sabían. Y la sorpresa de ellos fue que les dijo: sí, cómo no, claro. ¿De verdad? Sí. Ni el precio preguntaron. Es que no importa lo que cobren. Lo que querían era comer. Así es que, siéntense. Ya les vamos a preparar la comidita. Y les prepararon comida. Y se las trajeron a una mesita. Ya les dijeron: ya pueden comer. Lo que no sabía el misionero y mi papá y la otra persona es que les habían echado veneno suficiente en la comida para haberles matado, pero así, en forma fulminante. Y ellos cerraron sus ojos y comenzaron a dar gracias, Señor. Y comenzaron a pedir la bendición por ese hogar que les había dado la oportunidad de conseguir un alimento, y dieron gracias al Señor. Y el dueño de la casa estaba ahí medio nervioso por allá, esperando que comenzaran a comer. Y ellos comenzaron a comer, tranquilos, y conversando entre ellos. Y el dueño de la casa viendo a qué horas van a caer muertos. Y ellos seguían comiendo. Hermano, esto no es drama. Ocurrió así como se lo estoy contando. De momentito, uno de ellos le dice al Señor: no se imagina qué agradecidos estamos con la comida que nos han vendido. Y el hombre estaba desconcertado. Y ellos terminaron de comer, tranquilo. ¡Qué bueno, qué sabroso! Gracias. Pero cuando le dan la mano para darle las gracias, el hombre comenzó a llorar. Dijo: ¿qué pasó, Señor? ¿Qué le pasa? Llorando. ¿Por qué llora, Señor? ¿Qué sucede? Y les digo: señores, yo tengo que confesarles algo. No les estábamos vendiendo comida por hacerles un favor. A esa comida le pusimos veneno suficiente para que ustedes hubieran caído fulminados en el primer bocado de comida que ustedes se comieran. ¿Cómo es posible que ustedes están así? Y entonces ellos tomaron la Biblia y leyeron: si es así, ¿usted nos vio dar gracias al Señor? Sí. Bueno, es porque el Señor nos mandó a dar gracias. Y Él, vea lo que dice acá: y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Dijo: ¿eso está ahí en la Biblia? Sí, se lo mostraron. Y el hombre cayó de rodillas y se convirtió allí en ese mismo día. Hay que revitalizar la iglesia. La iglesia del Señor es un ente poderoso. La iglesia del Señor no es cualquier cosa, no es una simple agrupación, es un pueblo redimido con esperanza, con la esperanza de un Dios vivo. Hermano mío,
Esa, le garantizo que no es la única ocasión que un creyente haya pasado por una experiencia de esa clase. Muchos otros lo han pasado. Pero es que el cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Y comenzó una iglesia en la casa de aquel hombre. Entonces lo quisieron matar a él. Y no comía comida en ningún lado del vecindario, porque tenía miedo que lo envenenara. Pero se convirtió de verdad al Señor y comenzó a testificar por todos lados. Dijeron que lo iban a matar. Y un día se apostaron algunos hombres para matarlo. Y el hombre venía de regreso con su machetito de trabajo en la labor. Venía con su machete en la mano de regreso para la casa de él. Cuando estaban los que se habían confabulado para matarlo y deshacerse de ese hereje, de ese vecino que se había convertido, según ellos, en un hereje por haber recibido a Cristo como su Salvador personal. Y venía caminando. Y él vio para un lado y otro lado. Y vio a algunos de sus vecinos. ¿Qué tal, fulano? Y era todo un candidato presidencial, el hombre saludando para un lado y otro. Y ellos estaban todos asustados. Pero él estaba sorprendido. Porque dice, ¿qué les pasa a los vecinos? Porque están ahí, pero están como momias, como petrificados. No pudieron hacer absolutamente nada. Y cuando 2 días después llegaron los pastores para hacer culto otra vez en aquel lugar, de esos vecinos había unos cuantos de ellos allí, y dieron el testimonio. Le dijeron quiénes eran los soldados que tú traías custodiándote el día que te íbamos a matar. Y él dice que ¿qué soldados? ¿Cuáles soldados? Hermano mío, esto no es juego, esto no es entretenimiento. La iglesia del Señor es un ente de poder. La iglesia del Señor surgió para ser bendición a todas las razas y a todos los pueblos. Hay que revitalizar la fe, hay que revitalizar nuestra esperanza, hay que revitalizarnos en todo. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermano, tiene que seguir funcionando con todo poder y autoridad divina para cumplir la misión que el Señor le ha conferido. Todavía no hemos terminado. Mientras el Señor quiera y mientras el Señor no venga todavía a levantar su iglesia, la iglesia debe estar viva y activa. Eso es la iglesia del Señor. Yo le podría seguir contando historias de esas, pero voy a seguir con otro asunto, porque me es importante. Ese es el propósito principal del mensaje de este día. Vaya conmigo a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Vea la iglesia en esto que nosotros vamos a hablar ahora mismo. Dice en el versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Vamos a ver este versículo un poco más despacio. Pedro y Juan. ¿Quiénes eran Pedro y Juan? ¿Quiénes eran Pedro y Juan? 2 de los discípulos. Pedro y Juan, junto con Santiago o Jacobo, como se le llamaba también, eran del círculo íntimo del Señor Jesús. Lucas 5:10. Si quiere anótelo y después lo ve, porque no vamos a leer la cita, pero se la doy. Pedro y Juan estuvieron juntos
con Jesucristo cuando éste resucitó a la hija de Jairo. ¿Se acuerdan que dice que el Señor dijo, fuera todo el mundo? Pero Pedro y Juan eran de los dos, o eran dos de los que quedaron. Pedro y Juan. San Marcos, capítulo 5. También estuvieron juntos en aquel momento de la transfiguración. Dice la Biblia en San Mateo 17, que hubo un día en que el Señor tomó a Pedro y a Juan y se fue y subió al monte y se transfiguró delante de ellos. Y ellos lo vieron a él tal como él va a venir cuando venga en su gloria. Y aparecieron Elías y Moisés, que representa a los redimidos de todos los tiempos. Y lo vieron allí transfigurado. Y era tan interesante aquel momento que ese Pedro siempre hablaba. Bueno sería que nos quedemos acá, Señor, que hagamos 3 pabellones. Uno para ti, uno para Moisés, otro para Elías. Y Juan y Jacob dicen, ¿y nosotros? Nosotros nos quedamos a la intemperie, eso no importa. Pero aquí en la presencia del Señor, eso no cuenta. Ese eran Pedro y Juan. También acompañaron a Jesús en el Getsemaní, donde aquellos que estuvieron con Jesús. Mateo 26, 37. Pero no era que eran hombres, Pedro y Juan no es que eran hombres perfectos. La Biblia dice que un día, eso está en Juan capítulo 9, o en Lucas capítulo 9, Juan le pidió permiso al Señor y le dice, porque vio el menosprecio de unos discípulos, de unas personas, a los discípulos y al Señor. Y Pedro y Juan se acerca y le dice, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y que consuma estos? Ay, Señor. Y Pedro, ustedes ya saben, Pedro tampoco fue el mejor de los hombres. Negó al Señor, dijo que no lo conocía. Cuando quisieron capturar al Señor, vino y le cortó la oreja así, miremos, a uno de los soldados. Después de la muerte del Señor, un día dijo, bueno muchachos, no sé qué piensan hacer ustedes, voy de nuevo a la pesca. Y se fue a pescar. Y llegó allá al mar. Se metió en las aguas. Se quitó la ropa y era otra vez el mismo Pedro, hombre de mundo. Sin preocupación ninguna, sin recato ninguno. Cuando de pronto apareció, ustedes saben, un personaje allí. Y Juan, de momento, ve y dice, ¿qué? Pedro, ese es el Señor. ¡Ja! El Señor, dice Pedro. Y buscó cómo cubrirse. Eso lo dice el Evangelio. Porque es que el hombre se había quitado las ropas y todo. Estos eran los hermanitos Pedro y Juan. Pero hay unas cosas que nos dice este pasaje. Pedro y Juan subían. Hay algunos creyentes que solo bajan. Bajan la fe, bajan la guardia, bajan el ánimo, bajan todo. Pero Pedro y Juan subían. Allí yo veo una enseñanza, allí yo veo una lección para usted y para mí.
Ahí veo yo un desafío para cada creyente. Nosotros debemos de ir cada día de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Eso es lo que dice la palabra. Hay un coro que cantamos que dice subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, ¿verdad? Pero algunos dicen subiendo, subiendo. ¿Cómo que subiendo, subiendo y para abajo? Subiendo, subiendo de la boca para afuera. No, es subiendo, 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 subiendo y no bajando. No es simple ambición, no es ambición la que usted debe de tener. Anhelo, sí, anhelo, deseo de Dios, ardientemente mi alma espera en ti, dice el escritor bíblico. Algunos a veces se sientan a ver las historias de su vida. Cuando era ya más joven, yo así, yo aquí, yo allá. A veces algunos ven. A mí algunos me preguntan, hermano, ¿usted tiene poco en el ministerio? Le digo, pues no necesariamente poco. ¿Por qué? Porque usted predica como un predicador que tiene pocos años de predicar. Porque algunos ven que, como que cuando pasa el tiempo, tómala suave, muchacho, tómala suave, que mira que... Hermano, pero eso no se puede cuando hay un fuego ardiendo dentro de nuestro corazón. Eso no se puede. Uno tiene que decir, Jehová está a mi lado como poderoso gigante. Y yo le puedo decir, yo no sé cómo es que hay espacio en algunas vidas para ir para atrás, para bajar, para descender, para apocarse, para desalentarse. Lo que el Señor quiere es que vayamos cada día de triunfo en triunfo. Vamos escalando peldaños. Vamos siguiendo la cruz. Vamos hacia adelante. Y eso es lo que el Señor quiere. Pero la segunda cosa es que dice que subían ¿cómo? ¿Qué dice ahí en su Biblia? Juntos. Pedro y Juan subían, y dice juntos. ¿Eso de qué habla? Habla de unidad. En la Santa Biblia dice, mejores son dos que uno. ¿Por qué? Si uno cayere, ¿qué va a pasar? El otro lo levanta. Pedro y Juan subían juntos. Yo me imagino la reunión esa. Se vieron y le dice, ¿tú vas a la oración? Sí. Vamos. ¿Nos vamos juntos? Nos vamos. Iban los dos a la oración. Juntos. Unidad. Si queremos ver la mano de Dios en acción, tenemos que mantener un espíritu de unidad entre nosotros. Tenemos que estar juntos. Yo veo eso relacionado a una tercera palabra que aparece acá. Dice que subían juntos al templo. Templo. Yo me alegré. ¿Cómo es que dice el salmista? Con los que me decían que a la casa de Jehová iremos. ¿Tú vas al culto hoy? Fulanito, no tenía pensado. Pero qué bueno es cuando usted llama. Edgar, ¿tú vas para la iglesia ahora? ¿Seguro? Nos vamos. Hermano, tenemos que desarrollar
más y más interés por la casa de Dios. Mire, tómelo con seriedad, porque yo lo digo con seriedad. Esto, no lo digo para tirar indirectas. Pero tómelo con seriedad, porque lo digo con seriedad. Hay personas que realmente tienen impedimentos para poder venir a las diferentes actividades. Pero hay otros que lo que tienen es un pretexto nada más. Muchos prefieren la televisión que la casa de Dios. Música, 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 y oír música y estar alegre en casa, cuando podían estar en la casa de Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo y se animaban el uno al otro en eso. Y esa es nuestra responsabilidad. La casa del Señor. Algunos yo creo que sienten que como que es suficiente si yo fui el domingo. ¿A qué más voy el resto de la semana? Yo fui el domingo. Yo sé que hay algunas personas, tienen trabajos, correcto. Tienen correcto, las cosas que tenga para hacer y que son cosas que no las puede obviar. Pero hermano, si nosotros tenemos el fervor de Dios en el alma, no vamos nada más a estar los domingos en la casa de Dios. Vamos a buscar la ocasión de poder estar, como dijo el salmista, alegres con los que nos dicen: a la casa de Dios iremos. Dios puede guiar en otras direcciones en determinados momentos, pero generalmente Dios nos guía también a su casa. La iglesia, estamos hablando de revitalizar la iglesia. La iglesia en el primer siglo, ¿sabe qué es lo que dice? Y todos los días, públicamente y por las casas. ¿Ha leído eso en el libro de los Hechos? Públicamente y por las casas, cada día, cada día, cada día. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cada cuánto hacían eso? ¿Cada cuánto lo hacían? Cada día. Algunos padres no pueden estar todos los días en la iglesia. Tienen que ayudar a sus hijos, tienen que acostarlos temprano, tienen que prepararlos para que vayan a la escuela. ¿Está bien? Pero cuando no hay esto, podemos estar en la casa del Señor. Y lo último es que en el versículo 3 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, y dice la de la oración. La hora de la oración, esa fue la hora que ellos prefirieron. ¿Dónde vas? A la iglesia. ¿Hay un culto especial? No, oración. Usted sabe que la oración no es la reunión que emociona más a muchas personas. Yo le doy gracias al Señor por el grupo de oración que se reúne aquí los martes todas las mañanas hasta el mediodía.
Y le doy gracias a Dios por el grupo de oración que se reúne los martes por la noche. Ya los que vienen saben, venimos para eso. Y nos gozamos. ¿Cuántos se gozan yendo a la oración? Yo sé que eso tiene que ser gozo de todos, pero no es la experiencia de todos porque muchos no van a la hora de la oración. Hermano, yo quiero hacerle un llamado. Si vamos a revitalizar la iglesia, tenemos que reforzar nuestra disciplina de oración. No ha habido avivamiento en ningún tiempo de la historia, en ningún lugar del universo que no haya estado precedido de oración. No ha habido avivamiento. El avivamiento siempre está precedido de oración. Y cuando el pueblo ora a Dios, suceden cosas maravillosas. Hicimos una convocatoria de oración y gracias a Dios por todos los que están participando. No voy a pedir que levanten la mano los que sí y los que no. Pero si alguno está aquí que todavía no se ha unido a este esfuerzo, hágalo, hermano, hágalo. No hay por qué vivir en pobreza espiritual, en debilidad espiritual. La oración cambia las cosas. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que la oración funciona? ¿Han visto la mano de Dios haciendo qué? ¿Cuántos han visto la mano de Dios sanando en respuesta a la oración? Hay un joven acá. Lázaro, ponte de pie, hijo. Este joven tiene poco tiempo acá en la iglesia. Gracias. Pero hoy, cuando entró por allí, puedes sentarte, gracias. Cuando entró por allí, yo estaba allá al fondo del pasillo, iba a entrar a la oficina, cuando yo oí decir, pastor, y entonces volví a ver, era Lázaro, ese joven. Estuvimos aquí el martes orando. Él está viniendo los martes a la oración. Pero qué hermoso fue para mí cuando volví a ver. Miré a Lázaro, pastor, le digo, ¿cómo estás? La oración funciona, pastor, la oración funciona. Ese fue el saludo que me dio Lázaro. Estuvimos orando por algo y sucedió. Y dice, la oración funciona, pastor. Dígale a su vecino, la oración funciona. Dígaselo, la oración funciona, dígaselo. La oración funciona, la oración funciona. La iglesia jamás va a poder ser lo que debe ser si no llevamos una vida consistente de oración. Y aquí hay milagros. ¿O no? Levanten la mano los que tienen respuesta a la oración. Han tenido respuesta a la oración. Mire usted. Yo no veo manos abajo. ¿Por qué? Porque es que la oración funciona. Por eso necesitamos retomar la disciplina de la oración. Hacer de eso un estilo de vida. Véngase los martes. Si no puede todos los martes, venga los martes que puede. Y estoy diciendo martes porque es reunión de oración. Ya sea salud, ya sea un trabajo, ya sea solución de algún otro tipo de problema, ya sea que esté buscando una casa, ya sea que esté lo que sea. Pero la oración no solamente es para eso, la oración es para cultivar la comunión con Dios, porque nuestra fortaleza proviene del Señor, aleluya. Por eso Pedro y Juan iban juntos al templo a la hora. ¿A cuál hora? De la oración. Ese Pedro y ese Juan puede ser usted, puedo ser yo. Ya vimos de que no eran hombres perfectos. Pedro tenía sus propias luchas, Juan tenía las de él, pero iban al templo juntos a la hora de oración.
Yo quiero resaltar, en la parte final, yo quiero resaltar el hecho, hermano, y por eso es que estoy haciendo énfasis en esto. Yo quiero resaltar el hecho de que Pedro y Juan iban juntos. Es bueno tener un compañero de oración. Repito, es bueno tener un compañero de oración. En el caso de las hermanas, una compañera de oración. Los varones, un compañero de oración. Es bueno tenerlo. Mejores son dos que uno, dijimos ya, citando la Escritura. Si uno se cae, el otro lo levanta. Pero el Señor no dijo, ¿acaso? De cierto os digo que cualquier cosa que nosotros, si dos nos ponemos de acuerdo para pedir algo, será hecho. ¿No dijo así el Señor? Y donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo el Señor Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a estar de pie.